Espero que estén teniendo un buen día. A continuación, empezaremos hablando acerca del repertorio de instrucciones. Los operandos, fuente y resultado pueden estar en algunas de las siguientes áreas, como puede ser el registro de la CPU. En algunas extrañas ocasiones, una CPU contiene uno o más registros que pueden ser referenciados por instrucciones máquina. Si existe más de uno, cada registro tendrá asignado un número único y la instrucción debe contener el número de registro deseado. El dispositivo de entrada y salida. La instrucción debe especificar el módulo y dispositivo para la operación. En el caso de entrada y salida asignadas en memoria, se dará otra dirección de memoria principal o virtual. El diseño del repertorio de instrucciones. Uno de los aspectos más interesantes y más analizados del diseño de un computador es el diseño del repertorio de instrucciones de lenguaje máquina. El diseño de un repertorio es muy complejo ya que afecta a muchos aspectos del computador. Repertorio de operaciones. Cuántas y qué opciones considerar y cuán complejas deben ser. Y tipos de datos. Los distintos tipos de datos con los que se efectúan las operaciones. Hay dos características importantes de los repertorios de instrucciones que dividen las arquitecturas de registros de propósito general. Ambas están relacionadas con la naturaleza de los operandos. La primera es el número de operandos que pueden tener las instrucciones de la ALU y la segunda el número de operandos que se pueden direccionar en la memoria. Las combinaciones posibles son registro, también llamada carga, almacenamiento, registro memoria y memoria. A continuación hablaremos acerca de la ALU o unidad lógico-aritmética. La ALU, o conocida en español como unidad aritmética, son las unidades dentro de una CPU o una GPU, que literalmente se encargan de crujir números y por tanto son responsables de todos los cálculos matemáticos, que se hacen varios miles de millones de veces por segundo en nuestras PC. Pero ¿cómo funcionan? ¿Qué tipos hay y cuáles son los secretos de las unidades ALU? La primera ALU se lanzó al mercado, no formaba parte de una CPU, sino que fue un chip de la serie 7400 con interfaz TTL de Texas. El 74181 fue la primera ALU integrada con un solo chip. Era solo de 4 bits y fue utilizada en varios mini ordenadores durante los años 60. Tipos de ALU. Podemos dividir las ALUs en dos distintas subdivisiones. La primera de ellas es por el tipo de números que ha de calcular y por tanto si se opera en enteros o con coma flotante. Donde el último caso estamos hablando de operar con decimales. Las operaciones en coma flotante siguen una normativa que indica cuántos bits del número corresponde a la parte entera y cuántos a la parte fraccionada. Tipos de operaciones con una ALU. Está la resta binaria en una ALU, multiplicación y división binaria en potencias de 2, multiplicación con números que no son potencias de 2 y operaciones matemáticas más complejas. A continuación pasaremos a hablar sobre la CPU. ¿Qué es un CPU? CPU es la abreviación de Unidad Central de Procesamiento, un componente básico de todo dispositivo que procesa datos y hace cálculos matemáticos informáticos. El CPU proporciona la capacidad de programación y junto con la memoria y los dispositivos de entrada y salida es uno de los componentes presentes en la historia del computador o de los ordenadores. ¿Para qué sirve? El CPU es la pieza fundamental de todo dispositivo, es considerado el cerebro de un sistema.
es el encargado de recibir e interpretar datos y ejecutar las secuencias de instrucciones que tiene que hacer por cada programa valiéndose de operaciones aritméticas y matemáticas. Características de un CPU. El consumo energético se refiere a la cantidad de energía que consume el CPU. Al ejecutar acciones a mayor calidad, mayor el consumo eléctrico. Frecuencia de reloj. Se refiere a la velocidad que tiene el CPU y determina la cantidad de acciones que puede ejecutar en un periodo de tiempo. El número de núcleos. A mayor cantidad de núcleos, mayor la cantidad de acciones. A continuación hablaremos de las partes del CPU, que está el núcleo, unidad de control, unidad aritmética lógica, unidad de coma flotante, memoria caché, registros, controlador de memoria, bus y tarjeta gráfica. Tipos de CPU. Están los CPU de un solo núcleo, en el que el procesador que puede hacer una acción a la vez es el tipo de procesador más antiguo. De 2 núcleos, lo que permite hacer más de una acción a la vez, y de 4 núcleos, que existen 4 núcleos independientes que permiten hacer varias acciones a la vez. Suelen ser procesadores más eficientes que los de 2 núcleos. Los registros. Un tipo de registro es el formato de un tipo de solicitud de cambio concreto. Hablaremos acerca de los tipos de registros basados en estado y sin estado. Se da soporte a 2 tipos de registro, como ya se mencionaron anteriormente. Un tipo de registro basado en estado se mueve a través de una serie de estados, por ejemplo, enviado, asignado o resuelto, como resultado de las acciones del usuario. Y uno sin estado mantiene datos, pero no cambia de estados. Por ejemplo, los tipos de registro de usuarios, proyectos y clientes. Tipo de registro predeterminado. Cada esquema debe tener un tipo de registro predeterminado. Los tipos de registro predeterminado pueden ser basados en estado o sin estado. Interrupciones. Las interrupciones son generadas por los dispositivos periféricos habilitando una señal de CPU llamada IRQ, del inglés Interrupt Request, para solicitar atención del mismo. Por ejemplo, cuando un disco duro completa una lectura solicitada, solicita la atención al igual que cada vez que se presiona una tecla o se mueve el ratón. La primera técnica que se empleó para esto fue el polling, que consistía en que el propio procesador se encargara de sondear los dispositivos periféricos cada cierto tiempo para averiguar si tenía pendiente alguna comunicación para él. El funcionamiento del mecanismo de interrupción. Todos los dispositivos que deseen comunicarse con el procesador por medio de interrupciones deben tener asignada una única línea capaz de avisar al CPU cuando necesita para hacer una operación. Esta línea se denomina IRQ. Procesamiento de una interrupción. En primer lugar tenemos terminar la ejecución de la instrucción máquina en curso, salvar el estado del procesador y el valor del contador de programa IP en la pila de manera que en la CPU, al terminar el proceso de interrupción, pueda seguir ejecutando el programa a partir de la última instrucción. Tercero, la CPU salta a la dirección donde está almacenada la rutina de servicio de interrupción y ejecuta esta rutina que tiene como objetivo atender al dispositivo que generó la interrupción. Y por último, una vez que la rutina de la interrupción termina, el procesador restaura el estado que había guardado en la pila en el paso 2 y retorna al programa que se estaba usando anteriormente.